Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 4. La visión junto al río Ulai. Los tiempos de los gentiles, así es como Cristo mismo describió la era de la supremacía gentil. Los hombres han llegado a considerar la tierra como el propio dominio de ello, y se ofenden con el pensamiento de que Dios intervenga en sus asuntos. Pero a pesar de que parezca que los monarcas deben sus tronos a derechos dinásticos, a la espada, o a la urna electoral, y en su capacidad individual sus derechos solo pueden descansar sobre estos, el poder que esgrimen es delegado divinamente, porque el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres, y la da a quien él quiere. Daniel 4, 25. En el ejercicio de esta elevada prerrogativa Dios volvió a tomar el cetro que había confiado a la casa de David, y lo puso en manos gentiles, y la historia de este cetro durante todo este periodo, desde aquella época hasta la finalización de los tiempos de los gentiles, es el sujeto de las primeras visiones del profeta. La visión del capítulo 8 de Daniel tiene un campo más restringido. Trata solamente de los dos reinos que estaban representados en la sección central, o sea brazos y tronco, de la imagen del segundo capítulo. El imperio medo-persa, y la relativa superioridad de la nación más joven, quedan representados en la visión del carnero de dos cuernos, uno de los cuales era más alto, aunque el último en crecer. Y el surgimiento del imperio griego bajo Alejandro, seguido por su división entre sus cuatro sucesores, queda tipificado por un macho cabrío con un solo cuerno entre sus ojos, cuerno este que se quebró, dando lugar a cuatro cuernos que surgieron en su lugar. De uno de estos cuernos surgió un cuerno pequeño, representando a un rey que se haría infame como blasfemo de Dios y perseguidor de su pueblo. Que el curso de Antíoco Epífanes estuvo de una manera especial dentro del campo y del significado de esta profecía es algo indiscutido. Que su cumplimiento definitivo pertenezca a un tiempo futuro es cosa que, aunque no está generalmente admitida, está lo suficientemente clara. La prueba es doble. Primero, no puede por menos que reconocerse que sus detalles más notables permanecen completamente sin cumplir. Me refiero a los 2300 días del versículo 14, y a la afirmación del versículo 25, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y, segundo, se afirma expresamente aquí que los sucesos han de tener lugar, al fin de la ira, Daniel 8, 19, que es, la gran tribulación, de los últimos días, Mateo 24, 21, tiempo de angustia, que debe preceder inmediatamente a la completa liberación de Judá. Es necesario recargar más el especial asunto de estas páginas con más consideraciones de este tipo. Por ahora, la investigación que nos concierne, la visión del carnero y del macho cabrío es importante principalmente como explicación de las visiones que la preceden. Lo que sigue es la visión del capítulo 8. Miré durante la visión y me vi yo en Susa, que es la plaza fuerte de la provincia de Elam, vi, pues, en visión que me hallaba junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río, tenía dos cuernos, y aunque ambos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había empezado a crecer después del otro. Vi que el carnero acometía con los cuernos contra el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto de pie delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él y le acometió, quebrándole sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para resistirle, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar le salieron otros cuatro cuernos bien visibles hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun contra el príncipe de los ejércitos se irguió y por él le fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la iniquidad le fue entregado junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le acompañó el éxito. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba,
hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido, y la iniquidad asoladora puesta allí, y del santuario y el ejército pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, explícale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, al acercarse, me sobrecogí y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, perdí el conocimiento y caí en tierra sobre mi rostro. Él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, voy a enseñarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque el fin está fijado. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intrigas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y se alcanzará éxitos en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar la intriga en su mano, y se ensoberbecerá en su corazón, y destruirá a muchos por sorpresa, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para días lejanos. Daniel 8, 2 al 26. Un punto de contraste con la profecía del cuarto reino gentil demanda un reconocimiento muy enfático. La visión del reino de Alejandro, seguido por la división de su imperio en 4, sugiere una rápida secuencia de eventos, y la historia de los 33 años que transcurrieron entre las batallas de Isos y de Ipsos comprenden el total cumplimiento de la profecía. Fue la batalla de Isos el año 333 a.C., no la victoria de Granico el año anterior, lo que hizo de Alejandro el dueño de Palestina. La batalla definitiva, que marcó el fin del imperio persa, fue la de Arbela el año 331 a.C. Alejandro murió el 323 a.C., y la distribución definitiva de sus territorios fue entre sus 4 generales principales, seguida de la batalla de Ipsus el 301 a.C. En esta partición, la parte de Seleuco incluyó a Siria, el rey del norte, y Ptolomeo retuvo la tierra santa con Egipto, el rey del sur, pero más tarde Palestina fue conquistada y mantenida por los seleucidas. Casandro obtuvo Macedonia y Grecia, y Lisímaco se quedó con Tracia, partes de Bitinia, y los territorios entre esta y los de Menandro. Pero el surgimiento de 10 cuernos sobre la cuarta bestia en la visión del 7º capítulo parece tener lugar en un periodo tan breve como el del surgimiento de los 4 cuernos sobre el macho cabrío en el capítulo 8, mientras que es evidente en las páginas de la historia que esta división del imperio romano no ha tenido todavía lugar. Se pueden dar fechas definidas al surgimiento de los 3 primeros reinos de la profecía, y si se asigna la fecha de la batalla de Accio como la del principio de la época del monstruo híbrido que llenaba las escenas finales de la visión del profeta, y no se le puede asignar ninguna fecha más tardía, se sigue de ello que, al interpretar la profecía, podemos eliminar la historia del mundo desde la época de Augusto hasta la actualidad, sin perder la secuencia de la visión. O, en otras palabras, la percepción del profeta hacia el futuro pasó completamente por alto estos 19 siglos de nuestra era. Así como los picos de montañas se ven juntos en el horizonte, pareciendo casi tocarse, aunque un gran valle de ríos, campos y colinas puede extenderse entre ellas, así se presentaron ante la visión del profeta estos eventos de épocas ya en el pasado remoto, y de tiempos todavía futuros. Y con el Nuevo Testamento en nuestras manos, traicionaría la realidad de una extraña y voluntaria ignorancia si pusiéramos en duda el deliberado designio que ha dejado este largo intervalo de nuestra era cristiana como un espacio en blanco en las profecías de Daniel. La revelación más lícita del capítulo 9 cuenta los años antes de la primera venida del Mesías. Pero si estos 19 siglos hubieran sido añadidos a la cronología del periodo, ¿cómo hubiera podido él haber tomado el testimonio del próximo cumplimiento de estas mismas profecías, y haber proclamado que el reino se había acercado? Aquel que conoce todos los corazones, conocía bien este asunto, pero es impío pensar que la proclamación no era genuina en el sentido más estricto y verdadero, y hubiera sido engañosa e incierta si la profecía hubiera predicho un largo intervalo de rechazo de Israel antes de que pudiera llevarse a cabo lo prometido.
Es por ello que las dos venidas de Cristo parecen estar tan juntas en las Escrituras. Las corrientes superficiales de la responsabilidad y culpabilidad humanas no quedan afectadas por la presencia y soberanía inmutables y subyacentes de Dios. La responsabilidad de ellos era real, y su culpabilidad era inexcusable, al haber rechazado a su largamente prometido Rey y Salvador. Ellos no eran víctimas de un hado inexorable que les arrastrase a su condenación, sino los agentes libres que habían utilizado de su libertad para crucificar al Señor de la Gloria. Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, fue el terrible e impío clamor ante el sitial de Pilato, y durante 18 siglos les ha caído encima este juicio, que llegará a su aterradora culminación en aquel tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Mateo 24, 21. Discutir lo que hubiera sido el curso de los eventos si los judíos hubieran aceptado a Cristo es una mera ligereza. Pero es legítimo inquirir cómo el judío creyente, inteligente en las profecías, hubiera esperado el reino, sabiendo que tenía que tener lugar primero la división del Imperio Romano en 10 partes y el surgimiento del cuerno pequeño. La dificultad desaparecerá si vemos cuán repentinamente se desmembró el imperio de Alejandro a su muerte. De la misma manera, la muerte de Tiberio hubiera podido llevar a la inmediata fragmentación del Imperio Romano, y al surgimiento del perseguidor predicho. En una palabra, todo lo que permanecía sin cumplir de la profecía de Daniel podría haberse cumplido en los años que tenían que pasar aún para cumplir las 70 semanas. Estas visiones estaban impregnadas de misterio para Daniel, y llenaron la mente del viejo profeta de angustiosos pensamientos. Daniel 8, 27. Una larga lista de sucesos parecían así interponerse antes de la consecución de las bendiciones prometidas a su nación, y aún así estas mismas revelaciones hacían que estas bendiciones fueran más seguras. No pasó mucho tiempo sin ser testigo de la caída del imperio babilónico, y ver a un extranjero entronizado dentro de la amurallada ciudad. Pero el cambio no trajo esperanzas para Judá. Daniel fue desde luego restaurado al puesto de poder y de dignidad que había ejercido durante tanto tiempo bajo Nabucodonosor, pero no por ello dejó de ser un exilado. Su pueblo estaba en cautividad, su ciudad permanecía asolada, en ruinas, y su tierra era un desierto. Y el misterio solo quedó acrecentado cuando consideró la profecía de Jeremías, que fijaba en 70 años el tiempo dispuesto para las desolaciones de Jerusalén. Daniel 9, 2. Así, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas, se presentó ante Dios, como príncipe de su pueblo, confesando su apostasía nacional, y orando por su restauración y perdón. ¿Y quién puede leer aquella plegaria sin conmoverse? Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y escucha, abre tus ojos, y mira nuestras ruinas, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes más, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9 y 16 al 19. Mientras que Daniel estaba así, hablando y orando, Gabriel, aquel mismo mensajero angélico que llevó el anuncio del nacimiento del Salvador en Belén, se le apareció una vez más. Daniel 9, 21, y, en respuesta a sus súplicas, dio al profeta la gran predicción de las 70 semanas. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste.